Abi burayı kapattık, servis veremiyoruz maalesef. Adamazulu. Abi kapattık ama. Took her away from her on his way to Turkey. Stop.
The Equalizer 2 es una película que, a primera vista, podría parecer una obra centrada exclusivamente en la acción física y el desarrollo de personajes. Sin embargo, detrás de su narrativa, el uso de efectos visuales, VFX y CGI juega un papel fundamental para intensificar la experiencia cinematográfica y complementar la historia de Robert McCall. Aunque la película no es un espectáculo de ciencia ficción o fantasía, los efectos visuales son esenciales para crear una atmósfera creíble, resaltar las escenas de acción y mantener el realismo dentro de los momentos más intensos. Uno de los aspectos más evidentes del uso de VFX en The Equalizer 2 es la integración de los elementos urbanos de Boston y otras localizaciones en las escenas de acción. Muchas secuencias se desarrollan en calles estrechas, edificios antiguos y entornos con múltiples niveles, lo que requiere planificación digital para garantizar la seguridad de los actores y la coherencia visual. En varias tomas, los efectos visuales permiten ampliar la perspectiva de las calles, agregar profundidad a los escenarios o simular obstáculos que, en la vida real, serían peligrosos de manejar durante los enfrentamientos físicos. Esto asegura que las escenas mantengan un flujo dinámico, sin comprometer la seguridad de los actores, mientras se conserva la sensación de peligro y realismo. El CGI también se utiliza de manera estratégica en las secuencias de acción, especialmente en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo y las persecuciones. Aunque Denzel Washington realiza la mayoría de sus escenas de manera práctica, algunos movimientos o caídas se complementan con CGI para evitar lesiones y para intensificar el impacto visual. Por ejemplo, cuando McCall derriba a un grupo de enemigos, se emplea CGI para mejorar la continuidad de los golpes, asegurando que los efectos de impacto sean convincentes y que la coreografía de combate se vea fluida y realista. Este tipo de integración requiere un trabajo meticuloso para que el espectador no perciba una separación entre los efectos digitales y la actuación real. Otro componente donde los efectos visuales son fundamentales es en la recreación de elementos ambientales. La película utiliza diferentes condiciones climáticas y momentos del día para aumentar la tensión dramática, y en algunos casos, esto se logra con VFX. Escenas nocturnas, con lluvia intensa o tormentas, se perfeccionan digitalmente para que la iluminación refleje la intensidad de la acción y para que cada sombra y reflejo mantenga la consistencia de la narrativa. Estas modificaciones son sutiles, pero cruciales, ya que permiten que el público se sumerja en la atmósfera sin distracciones, aumentando la sensación de realismo y peligro. En las persecuciones y escenas de confrontación en vehículos, el CGI se convierte en una herramienta esencial. En algunas secuencias donde McCall se enfrenta a enemigos mientras conduce, se utiliza CGI para simular colisiones, movimiento de autos y cambios bruscos de dirección, que serían imposibles o demasiado peligrosos de realizar en la vida real. Además, el uso digital permite combinar múltiples ángulos de cámara y secuencias simultáneas, creando una continuidad visual que mantiene al espectador dentro de la acción sin sacrificar la seguridad ni la lógica de la escena. Esto es especialmente importante en una película como The Equalizer 2, donde la acción se percibe realista y calculada, y no exagerada ni fantástica. Los efectos visuales también desempeñan un papel importante en las escenas de disparos y explosiones menores. Aunque la película no depende de grandes explosiones al estilo de los blockbusters, el VFX se utiliza para asegurar que cada disparo, chispa o destello se vea auténtico. Esto incluye ajustes de iluminación, humo, destellos de balas y efectos de partículas para que las secuencias sean más dramáticas y creíbles. Cada uno de estos detalles, aunque pequeño, contribuye a la tensión y al ritmo de la película, haciendo que la acción tenga un peso visual que complementa la interpretación de los actores. En términos de edición digital, el CGI también se emplea para limpiar o ajustar escenas en postproducción. Esto puede incluir la eliminación de elementos no deseados en los escenarios, como equipos de filmación visibles, cables o marcas de seguridad utilizadas durante las acrobacias. Al eliminar estos elementos, los efectos visuales garantizan que el público se concentre en la historia y los personajes, manteniendo la ilusión de continuidad y realismo. De esta manera, el VFX actúa como una herramienta invisible que fortalece la narrativa sin distraer al espectador. Otro uso significativo del VFX es la mejora de los elementos emocionales y dramáticos de la película. Por ejemplo, durante la confrontación final entre McCall y Dave York,
el entorno y la iluminación se ajustan digitalmente para intensificar la tensión. La tormenta que acompaña la escena se realza mediante CGI, aumentando la sensación de peligro y urgencia. Las gotas de lluvia, los relámpagos y los reflejos en superficies mojadas se perfeccionan digitalmente, lo que convierte a la secuencia en un clímax visualmente impactante, sin depender de condiciones climáticas reales que podrían ser impredecibles durante la filmación. El VFX también juega un papel en la integración de elementos que de otro modo serían difíciles de filmar. Por ejemplo, en escenas donde McCall se enfrenta a múltiples enemigos en espacios confinados o con movimiento rápido, el CGI permite combinar tomas de diferentes ángulos para mantener la continuidad de la acción. Esto no solo garantiza que los enfrentamientos sean visualmente coherentes, sino que también amplifica la intensidad de la narrativa, mostrando la habilidad y el ingenio de McCall de manera clara y espectacular. Además, la película utiliza VFX para reforzar los efectos de cámara lenta en ciertos momentos de acción. Estas secuencias, donde se destacan movimientos estratégicos o decisiones rápidas de McCall, requieren un trabajo digital delicado para mantener la fluidez del movimiento sin que se vea artificial. El CGI permite mejorar detalles como el desplazamiento de cabello, ropa o partículas en el ambiente, asegurando que la percepción del tiempo ralentizado sea convincente y estéticamente atractiva. Aunque The Equalizer 2 no es una película de ciencia ficción ni de fantasía, el CGI se integra de manera invisible, pero crucial, para complementar la narrativa. Desde ajustar escenarios urbanos y recrear condiciones climáticas, hasta mejorar escenas de acción y disparos, los efectos visuales fortalecen la experiencia cinematográfica sin que el público perciba una exageración digital. Este enfoque permite que la película mantenga su identidad de thriller realista, donde la habilidad de McCall y la tensión moral son los protagonistas, mientras que los efectos digitales funcionan como un soporte silencioso, pero indispensable. Otro aspecto interesante del VFX en la película es su papel en la transición de escenas y montaje de secuencias complejas. Por ejemplo, los enfrentamientos entre McCall y los antagonistas, combinados con persecuciones y escenas de investigación, requieren un trabajo digital para unir múltiples tomas, ajustar perspectivas y mantener una continuidad lógica. Estas correcciones, aunque técnicas y sutiles, aseguran que la narrativa fluya de manera orgánica y que el espectador no se pierda en cambios bruscos de ubicación o en cortes de acción poco claros. Los efectos visuales también contribuyen al desarrollo del suspenso en escenas más dramáticas o investigativas. Por ejemplo, en los momentos en que McCall analiza pistas o sigue a los responsables, se utilizan efectos sutiles de iluminación, sombras y enfoque digital para resaltar elementos clave en la escena. Este uso de VFX mejora la percepción visual del espectador, guiando su atención sin ser intrusivo y creando un efecto casi cinematográfico de observación que refuerza la narrativa de investigación y tensión constante. Incluso en las escenas más íntimas, donde McCall interactúa con Miles o vecinos, los efectos visuales se aplican de manera discreta para mejorar la iluminación, el color y la textura de los escenarios, haciendo que cada momento tenga una estética agradable y coherente con el tono general de la película. Este enfoque demuestra cómo el CGI y los VFX no solo sirven para la acción o los efectos espectaculares, sino que también contribuyen a la consistencia visual y emocional de toda la película. En conclusión, el trabajo de VFX y CGI en The Equalizer 2 es una parte esencial de la producción, aunque de manera sutil y complementaria. Desde la mejora de escenarios urbanos, la recreación de elementos ambientales, las secuencias de acción, la iluminación dramática y la limpieza digital, hasta la integración de efectos en cámara lenta y persecuciones, los efectos visuales se utilizan estratégicamente para reforzar la narrativa y mantener la credibilidad del mundo que rodea a Robert McCall. El CGI en esta película demuestra que no se necesita exageración para ser eficaz. Su principal función es hacer que cada escena se sienta auténtica, intensificar la tensión emocional y asegurar que el espectador se mantenga inmerso en la historia. La combinación de efectos visuales sutiles con acción real, actuaciones convincentes y dirección cuidadosa permite que The Equalizer 2 logre un equilibrio perfecto entre entretenimiento y realismo. En definitiva, aunque muchos espectadores pueden centrarse en la acción física y en las actuaciones,
Es imposible ignorar cómo los VFX y el CGI trabajan silenciosamente detrás de las cámaras para hacer que cada persecución, enfrentamiento y momento de suspenso se sienta más intenso, coherente y creíble. Esto convierte a la película en un ejemplo de cómo los efectos visuales pueden mejorar un thriller de acción sin robar protagonismo, manteniendo siempre la historia y los personajes como el corazón del filme. La creación de una película como The Equalizer 2 no es un trabajo que dependa únicamente de la actuación principal o de la acción visible en pantalla. Detrás de cada escena hay una visión artística y narrativa que nace del director y de los guionistas que moldean la historia desde sus cimientos. En este caso, la película fue dirigida por Antoine Fuqua, un cineasta con una trayectoria sólida en el género de acción y thriller. Su enfoque como director se caracteriza por una combinación inusual entre intensidad física, profundidad emocional y una sensibilidad estética que eleva el material más allá de lo convencional. Antoine Fuqua es un director estadounidense cuyos trabajos han abarcado múltiples géneros, aunque encontró gran reconocimiento en proyectos que exploran temas de justicia, venganza y moralidad. Desde sus inicios, Fuqua ha demostrado un interés por contar historias donde el conflicto interno del personaje es tan importante como los enfrentamientos externos. Este enfoque es evidente en The Equalizer 2, donde el protagonista, Robert McCall, no solo actúa como un ejecutor de justicia, sino como alguien que lucha con sus propias decisiones y el significado de sus acciones. La carrera de Fuqua no empezó con grandes presupuestos ni con estrellas de renombre. Sus primeros proyectos independientes llamaron la atención por su estilo crudo y realista, así como por su habilidad para trabajar con actores y extraer interpretaciones naturales y convincentes. A medida que creció profesionalmente, pudo acceder a proyectos más grandes, lo que le permitió perfeccionar una estética visual que combina elegancia con brutalidad, dos elementos que están presentes en los momentos de acción más intensos de The Equalizer 2. El estilo de dirección de Fuqua es particularmente notable por cómo equilibra el ritmo narrativo con la puesta en escena de la acción. No busca solo impactar con escenas espectaculares, sino que se asegura de que cada secuencia tenga un propósito narrativo. Revelar algo sobre el personaje, avanzar la historia o profundizar en un tema central. En The Equalizer 2, esta filosofía se nota en cómo las escenas de combate no son gratuitas, sino que responden a la evolución psicológica de McCall, su relación con otros personajes y los dilemas éticos que enfrenta. Un elemento distintivo del trabajo de Fuqua es su preparación y cuidado en la dirección de actores. Trabaja estrechamente con el elenco para asegurarse de que cada gesto, cada mirada, tenga significado. Esto es especialmente evidente en la película, donde incluso en escenas silenciosas, el lenguaje corporal del protagonista comunica mucho más de lo que dicen las palabras. El dominio de Fuqua para dirigir tanto escenas de acción físicas como momentos íntimos es una de las razones por las que la película resuena emocionalmente. Otro rasgo importante de Fuqua es su habilidad para colaborar con un equipo técnico sólido. Directores de fotografía, diseñadores de producción, editores, de manera que todos contribuyan a una visión cohesiva. El resultado es una película donde la estética, la música, los colores y los movimientos de cámara trabajan juntos para reforzar el tono general del filme. Serio, reflexivo, oscuro cuando debe serlo, y potente durante las secuencias de acción. Esta armonía es difícil de lograr y requiere un director que comprenda la narrativa visual como un todo integral, no como escenas aisladas. Mientras que Antoine Fuqua fue el arquitecto visual de The Equalizer 2, la historia y el guión nacen de un equipo de escritores con experiencia en crear thrillers intensos y personajes complejos. La película fue escrita por Richard Wenk, un guionista conocido por su habilidad para desarrollar tramas que combinan acción con dilemas morales y personajes que poseen una dualidad interna profunda. Wenk ha trabajado en una variedad de proyectos dentro del género de acción, siempre con un enfoque que va más allá de la simple violencia. Explora las motivaciones personales, las consecuencias de las elecciones de los personajes y cómo estas decisiones moldean la narrativa. La escritura de The Equalizer 2 refleja una comprensión clara del personaje de Robert McCall, quién es, de dónde viene y qué lo impulsa a actuar de manera específica. El guión no solo presenta una serie de eventos, sino que diseña una evolución emocional que guía al espectador a través de los dilemas éticos de McCall.
A diferencia de otras historias de acción, donde el protagonista reacciona a los acontecimientos, en esta película McCall es un agente activo, cuya filosofía personal y decisiones éticas conforman el núcleo emocional de la película. Richard Wenk, junto con otros guionistas asociados al proyecto, se enfocaron en construir una narrativa que combinara la tensión, el suspenso y la acción con temas universales como la justicia, la lealtad y la traición. Para ello, desarrollaron situaciones que no solo pondrían a prueba las habilidades físicas del protagonista, sino también sus valores internos. Este enfoque hace que The Equalizer 2 no sea solo una película de peleas y persecuciones, sino un thriller que invita a la reflexión sobre lo que significa hacer lo correcto en un mundo moralmente ambiguo. El proceso creativo detrás del guión incluyó construir relaciones significativas entre los personajes. Un ejemplo central es la conexión entre McCall y Miles, un joven vulnerable que representa una oportunidad de redención y esperanza. Los escritores diseñaron esta relación de modo que sirviera como contrapunto a la violencia y el peligro que rodean la historia. Esta dimensión emocional proporciona al público un punto de identificación con McCall, mostrando que incluso alguien tan duro y letal tiene una brújula moral y un deseo de proteger a los demás. Además de la trama principal, Wenk y su equipo trabajaron en subtramas que enriquecen la experiencia narrativa. Estas subtramas no distraen de la historia principal, sino que la complementan, mostrando aspectos del mundo en el que McCall opera y cómo sus acciones impactan la vida de otros personajes. La habilidad de los guionistas para integrar múltiples líneas narrativas, sin que la película parezca fragmentada, es un indicativo de su maestría en el arte de escribir thrillers complejos y cohesionados. En cuanto al diálogo, los escritores hicieron un trabajo cuidadoso para asegurarse de que cada línea tuviera propósito, ya sea para avanzar la narrativa, revelar una motivación o profundizar en la psicología de un personaje. La economía de palabras, la sutileza emocional y la capacidad para comunicar sentimientos complejos con pocas frases son rasgos que hacen que el guión funcione tan bien en conjunto con la dirección visual de Fuqua. Es importante destacar que la colaboración entre director y guionistas fue esencial para la coherencia de la película. No se trata simplemente de escribir un guión y filmarlo tal cual. Antoine Fuqua trabajó estrechamente con Richard Wenk para adaptar la narración a su estilo visual, sus prioridades emocionales y su manera de contar historias. Esta sinergia entre dirección y guión hizo posible que cada escena tuviera un impacto significativo, tanto a nivel narrativo como emocional. Por ejemplo, en las escenas de confrontación final, la manera en que McCall enfrenta a sus enemigos no solo está diseñada para ser espectacular, sino también para reflejar su filosofía personal. No actúa impulsivamente, sino con cálculo y sentido moral. Esta dualidad solo puede lograrse cuando el director y los guionistas comparten una visión clara del personaje y de lo que se quiere comunicar con cada escena. La narrativa de The Equalizer 2 también se beneficia del entendimiento de los guionistas sobre los géneros de thriller y acción. Saben cómo construir tensión, cuándo dar alivio emocional y cómo estructurar el ritmo de la historia para mantener al espectador comprometido desde el inicio hasta el desenlace. La construcción de suspenso, los golpes dramáticos y la puesta en escena de los momentos de mayor intensidad están cuidadosamente distribuidos en el arco narrativo para generar un impacto emocional sostenido. Asimismo, los guionistas entendieron la importancia de construir un antagonista que no fuera simplemente malo por ser malo, sino alguien con motivaciones creíbles y una relación personal con McCall que explicara su conflicto. Esto crea un enfrentamiento más profundo y significativo, ya que no se trata solo de una batalla física, sino de una confrontación de valores y sentimientos. Además de la historia principal, otro aspecto que los guionistas cuidaron meticulosamente fue el ritmo emocional de la película. Las escenas de calma, como las interacciones de McCall con vecinos o con Miles, sirven para dar respiros narrativos entre los momentos de mayor tensión. Esto no solo fortalece el desarrollo de personajes, sino que también hace que las escenas de acción sean más impactantes, porque el público está más conectado emocionalmente con los protagonistas. El director Antoine Fuqua, por su parte, tiene un enfoque visual que complementa perfectamente el guión. Su manera de encuadrar, de utilizar la luz, el movimiento de cámara, los silencios y los espacios físicos añade capas de significado que van más allá de las palabras escritas en el guión.
Es un director que comprende el poder de la imagen y cómo ésta puede comunicar más que el diálogo mismo. Por ejemplo, las escenas en las que McCall observa su entorno o reflexiona solo son cuidadas con precisión visual, permitiendo que la audiencia sienta la tensión interna del personaje sin necesidad de diálogo explícito. La combinación de una escritura sólida con una dirección visual firme convierte a The Equalizer 2 en una película que funciona tanto a nivel narrativo como emocional. Cada decisión, desde la composición de las escenas hasta la forma en que se revela la información al público, está pensada para mantener el interés y la empatía del espectador. Otro elemento importante es cómo la dirección y el guión manejan los temas éticos de la historia. La justicia, la redención y la moralidad no son presentados como conceptos abstractos, sino como fuerzas que guían las acciones de los personajes. Esto es posible gracias a un guión que se atreve a profundizar en cuestiones humanas complejas y a una dirección que no teme mostrar las consecuencias emocionales de estas decisiones. El resultado final es una película que ofrece más que acción pura. Presenta una narrativa rica en matices psicológicos y morales, sostenida por una dirección competente y un guión cuidadosamente elaborado. The Equalizer 2 muestra que el cine de acción puede ser profundo y significativo, si quienes lo crean comprenden tanto la mecánica visual como la complejidad humana. En conclusión, la dirección de Antoine Fuqua y la escritura de Richard Wenk y su equipo son elementos fundamentales para que The Equalizer 2 funcione como una pieza cinematográfica completa. La visión artística de Fuqua da vida a cada escena con una estética marcada por la claridad emocional y la intensidad narrativa, mientras que la escritura estructurada y profunda construye una historia que no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión. La colaboración armoniosa entre dirección, guión y actores convierte a esta película en una experiencia cinematográfica que trasciende el género, ofreciendo un equilibrio entre acción, emoción y profundidad narrativa. Desde el inicio del filme, McCall aparece como un hombre metódico, tranquilo y calculador, alguien que ha aprendido a vivir con su pasado y a convertir su habilidad letal en una fuerza para proteger a otros. Él no actúa por ira, ni por venganza personal, sino por un sentido de justicia profundamente arraigado en su código moral. Este código es lo que guía cada una de sus acciones y decisiones, y es precisamente este código el que lo lleva al momento final de la película, cuando se enfrenta a quienes han traicionado su confianza y han lastimado a personas que él considera importantes. La muerte de Susan Plummer, su amiga cercana y confidente, es el detonante que provoca que McCall rompa su rutina y se embarque en una investigación personal. Susan no era simplemente una colega más, representaba para él una conexión con su pasado, con su humanidad y con la posibilidad de que alguien comprendiera quién era, más allá de su rol de vigilante. Su asesinato no solo es un crimen más, sino una herida emocional profunda. Por eso, cuando McCall descubre que la muerte de Susan no fue un accidente, sino parte de una conspiración, su respuesta deja de ser únicamente una investigación, se transforma en una misión de justicia personal, con un sentido de deber y lealtad que va más allá de lo profesional. A medida que la historia avanza, McCall sigue pistas que lo llevan a descubrir la traición de antiguos compañeros, y especialmente de Dave York, alguien con quien compartió entrenamiento, misiones y confianza. Esta revelación representa un punto de inflexión emocional para McCall, porque no solo está enfrentándose a un enemigo formidable, sino que está lidiando con la traición de alguien que debería haber sido un aliado. La traición no es solo un concepto abstracto en este contexto, sino una ruptura profunda de lealtad y de valores compartidos. Encontrarse con York no es simplemente encontrar un rival, es enfrentar una versión distorsionada de lo que McCall podría haber sido si hubiera perdido su brújula moral. El clímax de la película tiene lugar en un entorno dramáticamente oscuro y simbólico. La tormenta, la noche y la soledad del paisaje reflejan el estado interior de McCall, un hombre que ha caminado a través de peligros, pérdidas y dilemas éticos, y que ahora se encuentra ante el momento decisivo de su viaje. El uso del clima y la oscuridad en esta secuencia no es accidental. Sirve para intensificar la tensión emocional y visual, mientras McCall se prepara para hacer lo que considera necesario. Cuando McCall finalmente confronta a Dave York y a su grupo, la escena se desarrolla como un duelo tanto físico como moral. Aquí no se trata simplemente de quién es más fuerte o más hábil,
sino de qué filosofía de vida prevalecerá. McCall ha elegido una vida guiada por la justicia, la protección de los inocentes y la defensa de aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. York, por otro lado, representa lo opuesto, alguien que ha utilizado su entrenamiento para su propio beneficio, traicionando no solo a sus compañeros, sino los valores mismos que aprendieron juntos. La batalla entre McCall y York es intensa, calculada y estratégica. Cada movimiento tiene un propósito, no solo para derrotar, sino para demostrar la diferencia fundamental entre ambos. McCall no busca infligir dolor ciegamente, sino neutralizar la amenaza y restaurar un cierto orden moral que ha sido quebrantado. Cada golpe, cada maniobra, cada decisión en esta secuencia refleja la filosofía de McCall: precisión, control y una ausencia de ira irracional. Esto hace que la confrontación tenga un significado más profundo que una simple pelea de acción. Es una declaración sobre la moralidad, la disciplina y la responsabilidad personal. Finalmente, McCall logra derrotar a York, pero el triunfo no tiene la euforia típica de las películas de acción convencionales. No hay una celebración exagerada ni un estallido de adrenalina sin sentido. En cambio, el momento se siente solemne, casi como una liberación emocional. McCall no sonríe, no se regocija, simplemente observa el resultado de su decisión, consciente de que la justicia ha sido cumplida, pero también consciente del costo emocional que esa justicia ha tenido. Este desenlace refleja la naturaleza compleja de su personaje, alguien que hace lo correcto, incluso cuando ello implica sacrificios personales. Una vez que la amenaza ha sido eliminada, la película no termina inmediatamente. En lugar de eso, muestra a McCall regresando a su vida cotidiana, como si su misión principal hubiera concluido. Él vuelve a su rutina, a su trabajo como chofer y a su actitud tranquila, casi reflexiva. Esta transición es importante, porque refuerza la idea de que McCall no actúa por gloria, ni busca reconocimiento. Explorar su regreso a la normalidad permite al espectador entender que para él, la justicia no era una carrera ni una búsqueda de fama, sino una responsabilidad personal que debía cumplir antes de poder seguir adelante. La relación con Miles también encuentra su cierre emocional en el final de la película. Miles representa la esperanza, la posibilidad de un futuro diferente, y el ejemplo de McCall se convierte en un factor decisivo en su propia evolución. El hecho de que McCall tome un rol casi paternal con Miles no es casual. Refleja el deseo de McCall de usar su experiencia para influir positivamente en la vida de otros, no solo a través de la violencia o la justicia, sino a través de la guía, el apoyo y el ejemplo. Esta relación sirve para balancear el lado oscuro de McCall con una perspectiva de redención y propósito. El desenlace muestra también que McCall ha aprendido algo importante a lo largo de su viaje, que su fuerza y habilidades no son un castigo ni una maldición, sino herramientas que puede usar para marcar una diferencia real. La resolución emocional del personaje no está centrada únicamente en la acción, sino en la aceptación de sí mismo y en comprender cuál es su lugar en el mundo. A pesar de todas las dificultades, pérdidas y traiciones, él elige seguir adelante, ayudando a otros y manteniendo su código moral intacto. En muchas películas de acción, el final suele enfocarse en la victoria física del protagonista y en la eliminación de la amenaza. Sin embargo, el final de The Equalizer 2 va más allá de eso. Se trata de una victoria moral, de la reafirmación de quién es McCall y de lo que representa. El cierre no es simplemente una conclusión narrativa, sino el punto culminante de una exploración profunda de la identidad, la justicia y la responsabilidad personal. El espectador no solo ve una resolución física, sino una transformación emocional y ética. Además, el final deja espacio para la reflexión. Aunque McCall ha derrotado a su enemigo y ha encontrado cierto cierre, su viaje interno no termina por completo. Él sigue siendo un hombre que vive con un pasado complicado, que ha visto violencia, traición y pérdida, y que sigue lidiando con las implicaciones de sus decisiones. Esta ambigüedad emocional es lo que hace que el final sea tan poderoso. No ofrece una tranquilidad absoluta, sino un estado de paz momentánea, junto con una conciencia de que el mundo sigue siendo complejo y lleno de desafíos. Desde un punto de vista narrativo, este final funciona como un espejo de todo lo que se ha presentado a lo largo de la historia. La película no solo construye un villano formidable, sino que también presenta un proceso de aprendizaje para el protagonista.
cada escena previa al desenlace prepara emocionalmente al espectador para entender no solo lo que va a suceder, sino por qué debe suceder y qué significa para la psicología del personaje principal. Uno de los elementos más potentes del final es cómo McCall camina hacia la próxima etapa de su vida. Ya no es un hombre que huye de su pasado, sino alguien que lo ha integrado como parte de su definición. En lugar de mirar atrás con arrepentimiento, él mira hacia el futuro con una claridad renovada. Aunque no se sabe con certeza qué le depara el mañana, el final sugiere que McCall continuará siendo ese justiciero silencioso, pero también un protector con un propósito más claro y una moral más firme que nunca. Hola a todos, bienvenidos a Remán Crítica, tu espacio donde hablamos de películas, series y todo lo relacionado con el mundo del cine. Hoy vamos a analizar The Equalizer 2, una película de acción y thriller que nos devuelve a Robert McCall, interpretado por el increíble Denzel Washington, un hombre con un pasado misterioso y habilidades que lo convierten en un justiciero silencioso. En esta reseña, vamos a explorar no solo las emocionantes escenas de acción, sino también el desarrollo de personajes, la tensión narrativa y los temas profundos que la película nos presenta, como la justicia, la redención y la moralidad. También analizaremos cómo McCall influye en la vida de otros personajes, especialmente de Miles, y cómo cada decisión que toma refleja un código ético que va más allá de la violencia superficial. Si te gustan las películas llenas de acción, suspense y personajes complejos, quédate con nosotros en Remán Crítica, porque vamos a desglosar cada aspecto de esta secuela y descubrir si realmente vale la pena verla. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido de cine. The Equalizer 2 es una película de acción y thriller dirigida por Antoine Fuqua, que continúa la historia de Robert McCall, un hombre aparentemente tranquilo que lleva una vida sencilla, pero que en realidad posee un pasado oscuro lleno de habilidades letales. A lo largo de esta secuela, la narrativa profundiza más en su carácter, sus relaciones personales y el código moral que lo impulsa a proteger a los vulnerables y castigar a quienes abusan de su poder. La historia comienza mostrando a McCall viviendo en Boston, donde trabaja como conductor de un servicio de transporte. A primera vista, su rutina parece monótona y discreta. Recoge pasajeros, conversa amablemente con ellos y observa el mundo con una calma casi filosófica. Sin embargo, detrás de esa fachada se esconde un vigilante que actúa cuando detecta injusticias. Desde ayudar a una anciana sobreviviente del Holocausto a recuperar un objeto robado hasta proteger a personas comunes de situaciones peligrosas, McCall se presenta como un ángel guardián silencioso. Uno de los elementos más importantes de la película es la relación de McCall con su entorno, en especial con un joven llamado Miles. Miles es un adolescente talentoso artísticamente, pero vulnerable a la influencia de pandillas y malas decisiones. McCall ve en él una versión de lo que podría haber sido si hubiera tomado un camino distinto. Por ello, se convierte en una especie de mentor, guiándolo con firmeza pero también con compasión. A través de conversaciones significativas y momentos de tensión, McCall intenta enseñarle disciplina, responsabilidad y la importancia de tomar decisiones correctas. La trama principal se desencadena cuando Susan Plummer, una vieja amiga y colega de McCall, es asesinada mientras investigaba lo que parecía ser un caso rutinario en Europa. Su muerte no solo impacta profundamente a McCall, sino que también despierta su instinto de justicia. Susan había sido una figura clave en su vida, alguien que comprendía su pasado y lo ayudó a mantener un equilibrio entre su naturaleza violenta y su deseo de redención. La pérdida de Susan no es simplemente un crimen más, es algo personal. McCall comienza a investigar el asesinato por su cuenta. A medida que profundiza en el caso, descubre que la muerte de Susan no fue un accidente ni un acto aleatorio, sino parte de una conspiración mucho más grande. La investigación lo lleva a un entramado de traiciones, secretos y operaciones encubiertas. Poco a poco, las pistas lo conducen a antiguos compañeros de su pasado en operaciones especiales, lo que añade una capa emocional más compleja a la historia. Uno de los aspectos más impactantes de la película es la revelación de que los responsables del asesinato de Susan son individuos altamente entrenados, con habilidades similares a las de McCall. Esto transforma el conflicto en algo más que una lucha entre el bien y el mal. Se convierte en un enfrentamiento entre iguales.
Los antagonistas no son simples criminales, sino profesionales que, al igual que McCall, han vivido en las sombras y han ejecutado misiones peligrosas. Sin embargo, a diferencia de él, han elegido un camino de corrupción y traición. A medida que la investigación avanza, McCall identifica a uno de los principales responsables, Dave York, un antiguo compañero en quien confiaba. Esta revelación es particularmente dolorosa, ya que implica que alguien cercano ha cruzado una línea moral irreparable. Dave y su equipo están involucrados en asesinatos por encargo y manipulación de operaciones para beneficio personal. La traición de York simboliza lo que McCall podría haber llegado a ser si hubiera perdido su brújula moral. La tensión aumenta cuando McCall decide confrontar directamente a los responsables. La película entra entonces en una fase más intensa de acción, donde las habilidades tácticas y el ingenio del protagonista se ponen a prueba. A diferencia de otras películas del género, las escenas de combate no son meramente espectaculares, sino que reflejan la precisión, la paciencia y la estrategia de McCall. Cada movimiento está calculado, cada enfrentamiento tiene un propósito. Paralelamente, la relación con Miles se vuelve más crítica. El joven comienza a involucrarse con un grupo peligroso, lo que pone en riesgo su futuro. McCall, al darse cuenta de esto, interviene con firmeza, enfrentándose incluso a los delincuentes que rodean a Miles. Esta subtrama no solo añade profundidad emocional, sino que también refuerza el tema central de la película, la importancia de elegir el camino correcto, incluso cuando las circunstancias son adversas. El clímax de la película tiene lugar en un pueblo costero durante una tormenta intensa. Este escenario no solo añade dramatismo visual, sino que también simboliza el caos interno y el conflicto moral de los personajes. McCall atrae a sus enemigos hacia este lugar, utilizando el entorno a su favor. La tormenta, con sus vientos violentos y su atmósfera oscura, crea un ambiente perfecto para el enfrentamiento final. En esta confrontación, McCall elimina uno a uno a los miembros del equipo de York, utilizando trampas, inteligencia y su conocimiento del terreno. Cada enfrentamiento es brutal pero metódico, mostrando la superioridad táctica del protagonista. Finalmente, llega el momento de enfrentarse a Dave York. Este duelo final no es solo físico, sino también emocional, ya que ambos personajes representan caminos opuestos que surgieron de un mismo origen. Durante su confrontación, se evidencia la diferencia fundamental entre McCall y York. Mientras uno lucha por proteger y redimirse, el otro ha sucumbido al egoísmo y la corrupción. McCall logra derrotarlo, cerrando así el ciclo de venganza por la muerte de Susan. Sin embargo, la victoria no es celebrada con euforia, sino con una sensación de melancolía y reflexión. Tras los eventos principales, la película muestra una resolución más tranquila. McCall regresa a su vida cotidiana, retomando su trabajo como conductor y continuando su labor de ayudar a quienes lo necesitan. Miles, por su parte, logra encaminarse hacia un futuro mejor, gracias a la influencia positiva de McCall. Este desenlace refuerza la idea de que, aunque la violencia puede ser necesaria en ciertos contextos, el verdadero impacto se logra a través de la guía, el ejemplo y la compasión. En términos temáticos, The Equalizer 2 explora conceptos como la justicia, la redención, la lealtad y la traición. La película plantea preguntas sobre hasta qué punto una persona puede escapar de su pasado y si es posible encontrar equilibrio entre la violencia y la moralidad. McCall es un personaje complejo que encarna esta dualidad. Es capaz de actos extremadamente violentos, pero siempre guiado por un sentido ético muy definido. Otro tema importante es el de la figura del mentor. La relación entre McCall y Miles ilustra cómo una persona puede influir profundamente en la vida de otra, especialmente en momentos de vulnerabilidad. McCall no solo actúa como protector, sino también como guía, mostrando que la verdadera fuerza no reside únicamente en la capacidad de luchar, sino en la habilidad de enseñar y transformar. Visualmente, la película utiliza contrastes entre la calma y la violencia, entre la rutina diaria y los estallidos de acción. Esta dualidad refleja la vida de McCall, quien constantemente navega entre dos mundos. La dirección de Antoine Fuqua logra mantener un equilibrio entre el desarrollo de personajes y las escenas de acción, permitiendo que la historia tenga tanto impacto emocional como entretenimiento. La película The Equalizer 2 cuenta con un reparto cuidadosamente seleccionado
que combina talento experimentado con actuaciones impactantes, cada actor aportando profundidad y complejidad a sus personajes. El elenco principal está liderado por Denzel Washington, quien retoma su papel como Robert McCall, un hombre que lleva una vida aparentemente tranquila, pero que posee un pasado lleno de habilidades letales. Washington aporta a McCall una mezcla de calma, determinación y vulnerabilidad emocional que hace que el personaje sea convincente y multidimensional. Su interpretación logra transmitir tanto la intensidad de un justiciero altamente entrenado como la humanidad de alguien que busca equilibrio y justicia en un mundo caótico. La forma en que Washington maneja las escenas de acción es impresionante. Cada movimiento parece calculado y realista, lo que refuerza la credibilidad del personaje. Además, sus interacciones con otros personajes, como los momentos de mentor con Miles o su relación con Susan Plummer, muestran su capacidad para equilibrar la fuerza con la empatía, aportando un matiz emocional profundo a la narrativa. Melissa Leo interpreta a Susan Plummer, la amiga y colega de McCall, cuya muerte desencadena la trama principal de la película. Leo encarna a Susan con una mezcla de firmeza profesional y calidez humana. A lo largo de la historia, aunque su personaje es víctima de un asesinato, su presencia se mantiene a través de recuerdos, investigaciones y flashbacks, lo que le permite a Leo mostrar una actuación que combina autoridad, inteligencia y sensibilidad. La conexión que tiene con McCall es evidente y creíble, y su papel es clave para motivar las acciones del protagonista. A través de su interpretación, Leo logra que el público sienta la importancia de su personaje y el impacto que su pérdida tiene en McCall, haciendo que la historia gane profundidad emocional. Pedro Pascal interpreta a Dave York, el antiguo compañero de McCall y principal antagonista de la película. Pascal logra crear un villano carismático y complejo, que no es malvado simplemente por maldad, sino que tiene motivaciones personales y profesionales que lo hacen creíble y peligroso. Su actuación destaca por la tensión que genera en cada escena en la que aparece, mostrando inteligencia, astucia y un pasado compartido con McCall, que añade capas de conflicto emocional. Pascal maneja perfectamente los momentos en que York confronta a McCall, haciendo que cada encuentro sea más que un enfrentamiento físico, sino también un choque de principios y moralidad. La habilidad de Pascal para transmitir una mezcla de resentimiento, arrogancia y vulnerabilidad contribuye a que su personaje sea memorable y un verdadero desafío para el protagonista. Ashton Sanders interpreta a Miles, un joven talentoso que se encuentra en un punto crítico de su vida, susceptible a malas decisiones y al influjo de personas negativas. Sanders ofrece una actuación convincente como un adolescente vulnerable pero lleno de potencial. La relación de su personaje con McCall es uno de los pilares emocionales de la película. Sanders logra mostrar la evolución de Miles, desde la inseguridad y la indecisión hasta la responsabilidad y la confianza, gracias a la guía y apoyo de McCall. Su química con Washington es palpable, lo que permite que las escenas que comparten sean creíbles y emocionalmente resonantes. La interpretación de Sanders aporta frescura y energía a la película, equilibrando las secuencias de acción con momentos de introspección y desarrollo personal. Orson Bean, en uno de sus últimos papeles antes de su fallecimiento, interpreta a Ralphie, un personaje que representa la sabiduría y la experiencia de una generación mayor. Bean aporta un toque de calidez y humanidad, mostrando cómo un personaje secundario puede impactar emocionalmente en la narrativa. Su presencia sirve como contraste con el mundo violento que rodea a McCall, ofreciendo momentos de reflexión y humor sutil que equilibran la tensión de la película. La actuación de Bean demuestra cómo los personajes más pequeños pueden tener un efecto duradero en la historia y en la construcción del protagonista. Bill Pullman interpreta a Brian Plummer, el esposo de Susan. Pullman ofrece una actuación que combina el dolor de la pérdida con la necesidad de justicia y verdad. Su personaje enfrenta la incertidumbre y el miedo tras el asesinato de Susan, y la interpretación de Pullman logra transmitir la mezcla de vulnerabilidad, desesperación y determinación que siente Brian. Cada escena con él refuerza la dimensión humana de la película, mostrando cómo los eventos violentos afectan a los seres queridos y no solo al protagonista. La relación de Brian con McCall también añade una capa de colaboración y confianza, lo que permite que la investigación del asesinato avance de manera más emotiva. Jonathan Scarfe interpreta a un agente encubierto,
cuya participación es crucial en la parte investigativa de la película. Scarf logra mantener un equilibrio entre la intriga y la acción, mostrando cómo su personaje se adapta a situaciones peligrosas mientras mantiene un sentido profesional de moralidad. Su interacción con McCall añade tensión narrativa y ayuda a construir la atmósfera de conspiración que domina gran parte de la historia. La actuación de Scarf se destaca por su capacidad de mantener la credibilidad en escenas de alto riesgo y por su habilidad para transmitir información crucial de manera convincente al público. Además de los personajes principales, la película incluye un sólido grupo de actores secundarios que interpretan a los miembros del equipo de Dave York y otros antagonistas. Cada uno de estos actores aporta características únicas que hacen que los villanos sean memorables y realistas. Desde su entrenamiento físico hasta su interacción con McCall, los antagonistas secundarios muestran habilidades que desafían al protagonista y aumentan la tensión de la historia. Sus actuaciones refuerzan el tema de la película sobre la lucha entre el bien y el mal, donde no todo es blanco y negro, y cada personaje tiene su propia motivación. La película también destaca por la inclusión de personajes cotidianos que McCall protege a lo largo de la historia, como vecinos, colegas y personas que encuentran problemas en su vida diaria. Estos papeles, aunque secundarios, están interpretados por actores que logran transmitir autenticidad y humanidad, haciendo que la narrativa sea más rica y conectada con la vida real. Cada interacción de McCall con estos personajes muestra diferentes facetas de su carácter, su paciencia, su empatía y su disposición a actuar cuando alguien está en peligro. En términos de trabajo actoral, el reparto de The Equalizer 2 se beneficia de la dirección de Antoine Fuqua, quien logra equilibrar las escenas de acción con el desarrollo de los personajes. Cada actor tiene la oportunidad de explorar la psicología de su personaje y demostrar emociones que van más allá de los estereotipos de un thriller de acción. Esto se ve reflejado en la manera en que se construyen las relaciones entre McCall y los demás, así como en la tensión que surge en los enfrentamientos con los antagonistas. La combinación de talento experimentado y nuevas caras permite que la película tenga una mezcla de frescura y profundidad. Otro aspecto destacado del reparto es la química entre los actores. La relación entre Washington y Sanders es especialmente significativa, ya que muestra un vínculo casi paternal que se desarrolla de manera natural en pantalla. Del mismo modo, las escenas entre Washington y Pascal están cargadas de tensión y emociones complejas, reflejando la historia compartida de los personajes y los conflictos internos que cada uno enfrenta. Esta química es fundamental para que la película funcione, ya que mantiene al público involucrado tanto en la acción como en el drama emocional. El reparto también logra equilibrar momentos de acción con momentos de calma y reflexión. Por ejemplo, las escenas en las que McCall conversa con vecinos o ayuda a personas vulnerables permiten que los actores secundarios brillen, mostrando cómo las decisiones y acciones de los personajes impactan la vida de otros. Estas interacciones enriquecen la narrativa y permiten que la audiencia vea un lado más humano del protagonista, además de aumentar la tensión dramática cuando se acerca el enfrentamiento final con los antagonistas. En términos de preparación, muchos de los actores tuvieron que entrenar intensamente para las secuencias de acción, especialmente Denzel Washington, quien realiza la mayor parte de sus escenas físicas de manera convincente y realista. El esfuerzo físico y la precisión de sus movimientos reflejan un compromiso con la autenticidad que refuerza la credibilidad de la película. De manera similar, los actores que interpretan a los antagonistas también tuvieron que demostrar habilidades físicas que hicieran creíble la amenaza que representan para McCall. La diversidad de roles dentro del reparto permite que The Equalizer 2 explore diferentes aspectos de la vida humana y de la moralidad, desde figuras de autoridad hasta jóvenes vulnerables y criminales calculadores. Cada personaje tiene un propósito narrativo claro. Esto no solo ayuda a desarrollar la trama principal de manera efectiva, sino que también ofrece al público una visión más rica y matizada del mundo en el que McCall opera. Los actores logran que incluso los personajes más breves tengan un impacto duradero, mostrando cómo cada interacción contribuye a la construcción del protagonista y al desarrollo de la historia. En conclusión, el reparto de The Equalizer 2 es fundamental para el éxito de la película, ya que cada actor aporta autenticidad, complejidad y emoción a su personaje. Denzel Washington lidera con una interpretación magistral, mientras que Melissa Leo, Pedro Pascal, Ashton Sanders
y los actores secundarios enriquecen la narrativa con actuaciones convincentes que reflejan los temas de justicia, moralidad, traición y redención. La química entre los actores, la atención al detalle en la preparación física y la dirección cuidadosa de Antoine Fuqua hacen que cada personaje cobre vida de manera significativa. Gracias a este trabajo colectivo, la película no solo ofrece acción emocionante, sino también una exploración profunda de los dilemas morales y las relaciones humanas, convirtiendo a The Equalizer 2 en una obra completa y memorable dentro del género de thriller de acción. The Equalizer 2 es una película que, desde su lanzamiento, ha generado opiniones mixtas entre críticos y espectadores, pero su impacto dentro del género de acción y thriller es innegable. Dirigida por Antoine Fuqua, esta secuela retoma la historia de Robert McCall, interpretado magistralmente por Denzel Washington, un hombre que vive una vida aparentemente tranquila, pero que oculta un pasado lleno de habilidades letales y un código moral inquebrantable. La película combina acción intensa, suspenso y desarrollo de personajes, lo que la convierte en una experiencia cinematográfica que va más allá del simple entretenimiento de acción superficial. La trama de la película se centra en la vida de McCall, quien trabaja como conductor de un servicio de transporte y lleva una rutina aparentemente normal en Boston. Sin embargo, su tranquilidad se ve interrumpida por la muerte de su amiga y antigua colega Susan Plummer, interpretada por Melissa Leo. Esta tragedia desencadena una investigación personal que lleva a McCall a enfrentarse a antiguos compañeros y a descubrir traiciones profundamente personales. La historia no se limita a una simple búsqueda de justicia. Aborda temas de moralidad, lealtad, redención y la diferencia entre el bien y el mal. Cada acción que toma McCall tiene consecuencias éticas, lo que añade un nivel de profundidad que distingue a la película de otros thrillers de acción convencionales. Uno de los aspectos más destacables de The Equalizer 2 es la interpretación de Denzel Washington. Su actuación como McCall es un estudio de contraste. Combina calma, inteligencia y meticulosidad, con una capacidad de violencia precisa y controlada. Washington no solo realiza escenas de acción con gran credibilidad, sino que también transmite emociones complejas en momentos de introspección y vulnerabilidad. Su química con los otros personajes, especialmente con Miles, interpretado por Ashton Sanders, añade un componente emocional significativo a la narrativa. La relación entre McCall y Miles funciona como un elemento central que humaniza al protagonista y proporciona un contrapunto a la intensidad de las escenas de acción. Pedro Pascal, como antagonista, Dave York, ofrece una actuación que complementa perfectamente la de Washington. Pascal logra crear un villano convincente y carismático, cuya inteligencia y entrenamiento igualan a los de McCall, lo que convierte su enfrentamiento en algo más que físico. Es también un choque moral y emocional. La dinámica entre McCall y York es uno de los puntos fuertes de la película, ya que añade complejidad al conflicto y permite que la audiencia entienda que la verdadera amenaza no solo reside en la fuerza física, sino también en la traición y la corrupción de aquellos en quienes se confía. En términos de dirección, Antoine Fuqua mantiene el tono de la película de manera consistente, equilibrando escenas de acción con momentos de desarrollo de personajes y suspenso. Las secuencias de acción están diseñadas de manera que parecen realistas, con combates cuerpo a cuerpo y enfrentamientos tácticos que destacan las habilidades de McCall. A diferencia de otras películas de acción que dependen excesivamente de efectos especiales y explosiones, The Equalizer 2 enfatiza la estrategia, la precisión y el ingenio del protagonista. Esto no solo hace que las escenas sean más creíbles, sino que también aumenta la tensión dramática, manteniendo al espectador al borde de su asiento. Otro aspecto que merece atención es la cinematografía y el uso del espacio urbano de Boston y sus alrededores. La película utiliza la ciudad de manera efectiva, mostrando calles, barrios y entornos que reflejan tanto la rutina diaria como los peligros latentes. Las escenas nocturnas y los interiores oscuros contribuyen a crear un ambiente de suspenso, mientras que la iluminación y los ángulos de cámara resaltan la vulnerabilidad y la determinación de los personajes. Este enfoque visual complementa la narrativa, haciendo que cada enfrentamiento y cada escena de investigación se sientan inmersivas y auténticas. El guión de la película combina elementos de thriller, drama y acción, permitiendo que la historia avance de manera fluida.
A lo largo de la película, se presentan subtramas que enriquecen la narrativa, como la relación de McCall con Miles y los vínculos con antiguos compañeros de su pasado militar o de operaciones especiales. Estas subtramas no solo profundizan en la psicología de McCall, sino que también proporcionan contexto para sus decisiones y acciones. La interacción entre los personajes refleja temas universales como la mentoría, la responsabilidad, la justicia personal y el impacto de la traición. En cuanto al ritmo, The Equalizer 2 maneja un equilibrio entre momentos de tensión intensa y pausas narrativas que permiten a la audiencia reflexionar sobre los dilemas morales que enfrenta McCall. Esto evita que la película se sienta unidimensional o saturada de acción y permite que las emociones de los personajes tengan peso real. Las escenas de calma, en las que McCall ayuda a vecinos o guía a Miles, contrastan efectivamente con las confrontaciones violentas, lo que refuerza el tema central de la película, la dualidad entre la violencia necesaria y la justicia ética. La película también destaca por la banda sonora y el diseño de sonido, que contribuyen a la atmósfera de suspense y peligro constante. Los momentos de tensión están acompañados de una música que subraya la gravedad de las situaciones sin ser intrusiva. En las escenas de acción, los efectos de sonido son realistas y contundentes, lo que aumenta la sensación de peligro y la intensidad de los combates. Esta combinación de sonido y música permite que el público se sumerja completamente en la experiencia, sintiendo tanto la adrenalina de la acción como la carga emocional de la historia. En términos de temas, The Equalizer 2 ofrece reflexiones sobre la justicia personal frente a la institucional, la importancia de la ética en un mundo corrupto y la capacidad de redención. McCall no actúa por venganza ciega, sino que sigue un código moral estricto, lo que lo diferencia de los antagonistas y lo convierte en un héroe complejo. La película también plantea preguntas sobre la influencia de las relaciones humanas en la toma de decisiones, el impacto del pasado en el presente y la responsabilidad de proteger a los más vulnerables, especialmente a jóvenes como Miles. Respecto al entretenimiento, la película es altamente recomendable para los amantes del género de acción, ya que combina secuencias emocionantes con un desarrollo de personajes sólido. Las escenas de combate son variadas y creativas, evitando la repetición y manteniendo la atención del espectador. Además, la narrativa logra que cada acto de violencia tenga un propósito, ya sea para avanzar en la trama, desarrollar un personaje o enfatizar un conflicto moral. Esto hace que la película no solo sea entretenida, sino también significativa dentro de su género. Sin embargo, algunos críticos han señalado que la película puede sentirse predecible en ciertos momentos, especialmente para quienes están familiarizados con el formato de secuelas de acción. La estructura sigue un patrón claro de introducción, conflicto, enfrentamiento y resolución, lo que podría restar sorpresa a quienes buscan giros narrativos inesperados. No obstante, la ejecución, las actuaciones y la profundidad emocional compensan ampliamente cualquier previsibilidad, haciendo que la película sea gratificante para el público general y los fanáticos de Denzel Washington. En cuanto a los personajes secundarios, todos contribuyen a la construcción del mundo de McCall y al desarrollo de la historia principal. Desde los antagonistas altamente entrenados hasta los vecinos y personas a las que McCall ayuda, cada personaje tiene un propósito claro y aporta una dimensión adicional al relato. La actuación del reparto secundario es sólida, con interpretaciones convincentes que complementan la presencia dominante de Washington y fortalecen la narrativa global. Desde una perspectiva temática y narrativa, la película también aborda la idea de la mentoría y la influencia positiva que un individuo puede tener en la vida de otro. La relación entre McCall y Miles sirve como un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside solo en la capacidad física, sino en la habilidad de guiar, proteger y enseñar. Esta subtrama añade profundidad emocional y ofrece un contraste humano frente a la violencia y el peligro que rodean a McCall. En cuanto a la estética visual, la película logra un equilibrio entre la realidad urbana y la espectacularidad de la acción. Las escenas exteriores, que muestran la ciudad de Boston y sus alrededores, se combinan con interiores oscuros y espacios cerrados, donde se desarrolla gran parte de la investigación y los enfrentamientos. Este contraste entre lo cotidiano y lo peligroso refuerza la tensión narrativa y refleja la dualidad de la vida de McCall, un hombre ordinario que oculta habilidades extraordinarias. Finalmente,
¿Vale la pena ver The Equalizer 2? La respuesta es sí, especialmente para quienes buscan una película de acción con contenido emocional y moral más profundo. La combinación de la magistral actuación de Denzel Washington, la dirección sólida de Antoine Fuqua, la química entre los personajes y las escenas de acción realistas hace que la película sea tanto emocionante como significativa. No es simplemente entretenimiento vacío, ofrece reflexión sobre justicia, ética, redención y la influencia de las relaciones humanas en la toma de decisiones. Los elementos visuales, la música y la narrativa cuidadosamente estructurada crean una experiencia inmersiva que mantiene la atención del espectador de principio a fin. En conclusión, The Equalizer 2 se destaca como una secuela que no solo repite la fórmula de la primera película, sino que la expande y profundiza en los aspectos emocionales y morales de su protagonista. Es una obra que combina acción intensa con desarrollo de personajes, exploración ética y relaciones humanas complejas.